Bien, buenas tardes. Vamos a ver hoy día, a comenzar el capítulo 2 de Apocalipsis. Recordarle brevemente que tuvimos una introducción donde básicamente establecimos el modelo de cómo íbamos a hacer este estudio. Lo dividimos en 5 partes, si ustedes se recuerdan. Cada una de esas partes corresponde también a ciertos periodos cronológicos en un sentido dentro de lo que es Apocalipsis. Pero Apocalipsis dijimos que era un libro no solamente que significa una revelación, y es todo lo contrario a algo oculto, que también de alguna manera la Iglesia no ha hecho un mayor esfuerzo por estudiar, estoy hablando en términos generales, justamente porque de alguna manera es difícil la interpretación de Apocalipsis a partir del desconocimiento que uno puede tener de la Biblia en su totalidad, y especialmente del Antiguo Testamento. Porque todo lo que aparece ahí de manera representativa corresponde a algo que nos informa el Antiguo Testamento. Hay un principio hermenéutico de interpretación que es siempre la Biblia interpreta la Biblia. Antes de nosotros establecer cualquier tipo de opinión al respecto, que nunca debemos hacerlo en realidad, nosotros tenemos que sujetarnos a la propia, cómo es que la Biblia dilucida, ¿no es cierto?, los misterios, entre comillas, que se pueden ir presentando en el libro de Apocalipsis. El orden cronológico desde la perspectiva que nos dice, escribe las cosas que has visto. Hasta este punto, ¿qué es lo que ha visto el apóstol Juan? Los candeleros, Jesús, la visión de Jesús. La visión de Jesús, ¿no es cierto? La visión de Jesús, en primer lugar, glorificado, y en segundo lugar, en su función actual como sumo sacerdote en medio de las iglesias, ejerciendo dominio, siendo la cabeza de la iglesia, protegiendo la iglesia, circulando, por así decir, en medio de la iglesia, cumpliendo lo que nos dijo, que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos, como iglesia. Vemos que la vestimenta de Jesucristo es una vestimenta que obedece a un sumo sacerdote, pero también es una vestimenta real. No tiene el pectoral de las 12 piedras preciosas que caracterizaba al sumo sacerdote, sino que tiene un cinto a la altura del pecho, ¿no es cierto?, por así decir, que es de oro. Entonces eso era característico de los reyes también. Entonces Él es sumo sacerdote, pero también es rey de reyes y señor de señores, y Él es la cabeza de la iglesia y todo lo que eso constituye. Entonces eso es lo que ha visto el apóstol Juan, ¿ya? Primero tenemos una introducción donde no hay mayores problemas, donde nos establece también el lugar geográfico donde fue escrito esto, en la isla de Patmos. Corresponde a un exilio que sufrió el apóstol Juan. Se calcula que estuvo alrededor de entre 5 y 7 años, no se sabe bien, pero entre 5 y 7 años, menos de 10, más de 5, podríamos decir, en que estuvo prisionero en la isla de Patmos, y es ahí donde recibe la información de la revelación del Apocalipsis. Solo para ver, ahí tenemos nosotros lo que es hoy día Turquía, el Asia Menor, que se llamaba en aquel entonces, que era la provincia más importante del Imperio Romano. Se calcula que vivían aproximadamente en esta zona del imperio cerca de 20 millones de personas. Por lo tanto, era una zona ricamente poblada, sumamente comercial. Existían puertos, entre esos el más importante de todo era Éfeso, y después le seguía Corinto. Solamente para que veamos nosotros, ahí está Patmos frente a las costas de lo que es Éfeso. ¿Ya? Entonces, el versículo 19 dice, las cosas que has visto, se refiere a la visión que él tuvo en ese momento del Cristo glorificado como sumo sacerdote, intercediendo por la iglesia, protegiendo a la iglesia, siendo señor de la iglesia. Y dice posteriormente, las que son. Esas que son, que se refieren a un presente continuo en el idioma griego, son las que va a empezar a relatar a partir del capítulo 2 y 3, que se llama el mensaje a las iglesias. Ahora bien, el mensaje a las iglesias constituye un presente para nosotros también, porque todavía estamos en el periodo de la iglesia, somos parte de la iglesia. Podríamos decir que la iglesia ya tiene cerca de 2000 años, ¿ya? Y como tal, este mensaje todavía es para nosotros. Y finalmente dice después, el versículo 19, y las que han de ser después de esta. Entonces hay un ordenamiento bien claro que nos permite a nosotros hacer un estudio bien acuicioso y sin mayores dificultades del libro de Apocalipsis. No sé, ya por lo menos al terminar el capítulo 1, los que hemos
lo hemos hecho, nos damos cuenta que no reviste gran dificultad. Tenemos a la visión de Jesucristo, sabemos que Él está glorificado. Ahora Apocalipsis se llama la revelación en esencia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la visión que teníamos nosotros, si no estuviéramos nosotros la visión del Apocalipsis, la revelación del Apocalipsis, tendríamos ¿qué cosa? El Cristo sufriente, el Cristo como Cordero, ¿no es cierto?, que vino a morir, Cordero de Dios, y tendríamos un par de destellos de la gloria de Jesucristo en el monte de la transfiguración, el monte Tabor, y cuando Esteban ve, ¿no es cierto?, los cielos abiertos y ve al Señor sentado al lado, a la diestra del Padre. Serían las dos únicas imágenes que tendríamos. En cambio, acá en Apocalipsis todo se trata justamente de la majestuosidad de Jesucristo. Entonces, vamos a leer ahora el capítulo 2, que nos entrega el mensaje para 4 iglesias. Y vamos a comenzar con la iglesia de Éfeso. ¿Qué es importante primero que nada antes de leerlo? Cosa que ustedes ya saben, los que han hecho los estudios anteriores, que estas 7 iglesias como tal existieron en la geografía de lo que es el Asia Menor, o de lo que era el Asia Menor, hoy día es Turquía. Turquía se forma después a partir de lo que hoy día se conoce como Turquía. Siglos posteriores se forma a partir de la invasión de los otomanos, que venían de esta zona este, con los anatolios, que eran los habitantes, entre comillas, originales de esta zona. Entonces, por eso esto también se le conoce como la península de Anatolia, de la Anatolia. Pero en este entonces estaba bajo el control del Imperio Romano, lo que significa que Roma tenía control de esto, pero como era característico del imperio en cuanto a sus colonizaciones, o sus conquistas, mejor dicho, ellos permitían que los pueblos sometidos siguiesen manteniendo sus tradiciones, sus trabajos y en definitiva lo que hacían era producir también para el imperio. Entonces esto era, podríamos decir nosotros, algo sumamente, una zona sumamente cosmopolita, a diferencia, ¿no es cierto?, de Medio Oriente, que estaba caracterizado por árabes, por judíos, ¿no es cierto? Esta zona era sumamente cosmopolita porque también tenemos aquí que se une Occidente con el Oriente, sobre todo en esta parte. Entonces, aquí están las 7 iglesias originarias a las cuales van estos mensajes, pero les recuerdo que estas iglesias eran las más importantes, las más prominentes, y de alguna manera el Espíritu Santo las toma como ejemplo no solamente para un mensaje puntual, sino para un rasgo que va a ser característico de todas las iglesias a lo largo de la historia de la iglesia. El día de hoy podemos encontrar iglesias con rasgos de Éfeso, Pérgamo, Tiatira, incluso como esta que no es iglesia finalmente, porque no se olviden que la Odisea es la iglesia donde Jesús está golpeando afuera, Él no está dentro, está afuera. Pero Dios también la considera en esta descripción para que nosotros tengamos discernimiento de que existen estos tipos de iglesias. Recuerden que la palabra iglesia no es una palabra sacra, la palabra iglesia es asamblea. Por lo tanto, la palabra asamblea significa que estas iglesias, ¿no es cierto?, como asambleas propiamente tal, eran las más prominentes y tenían un rasgo y una característica que sin duda alguna iba a traspasar la frontera del tiempo puntual en el que fueron escritos. Se calcula que de esos 20 millones de habitantes que existían en esta zona del Asia Menor, más o menos medio millón ya eran cristianos. Por lo tanto, no era que existían solamente estas iglesias, habían muchas congregaciones, recuerden ustedes, que funcionaban en casas, ¿ya? Entonces, se calcula que habían 500.000 cristianos. Ese censo o ese número es real de cristianos porque no se olviden que, a pesar que es un dato histórico, no es bíblico, la historia aquí todavía no consignaba la existencia del catolicismo romano, que es 400 años después. Por lo tanto, cuando ellos hablan de cristianos antes o durante el año 100 hasta el 300, estamos hablando de cristianos verdaderos. Entonces esos 500.000 efectivamente eran cristianos. ¿Ya? Después queda la majamama del 400 en adelante cuando cristianos echan a los católicos al mismo saco y todo esto. O a nosotros dentro del mismo saco los católicos. ¿Ya? Entonces vamos a leer el mensaje a la iglesia de Éfeso. ¿Los otomanos eran de la actual Rusia? Bueno, los otomanos son más bien de lo que hoy día es Rusia,
pero pertenecían a los mongoles. Eran más asiáticos que caucásicos, porque eran de la parte norte-norte. Claro, como eso, eran con rasgos mongoles. Hoy en día Turquía prácticamente no tiene población así, hoy día la población turca es casi europea. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ya, entonces, la razón primaria de por qué la iglesia de Éfeso encabeza la lista es porque, bueno, aquí hay un cuadrito, hecho con mucho cariño, donde hay algunos factores para que nosotros principalmente veamos y reconozcamos que hay un orden o un esquema que se aplica a todas las cartas. Las 7 cartas tienen un esquema similar. Entonces, la iglesia de Éfeso era la iglesia más importante de la zona. De hecho, se considera que a partir de la iglesia de Éfeso se pudo, si no fundar directamente, sí alimentar doctrinalmente a todas las iglesias de la zona durante mucho tiempo. Y vamos a ver por qué. Hechos 18 y 19. Esa que se ve ahí es la calle principal, hecha de mármol. Era una zona bellísima, donde esto iba a dar a un anfiteatro con capacidad para 25.000 personas. En Éfeso se calcula que vivían 250.000 personas. Cuando estaban los festivales de la diosa Diana, podía la población flotante llegar al 1.000.000 sin mayores problemas, ¿ya? Y a pesar que la capital del Asia Menor no era Éfeso, sino que Esmirna, ¿ya? Éfeso era la ciudad más importante, una por su belleza, dos por justamente también el culto a Diana. Se encontraba aquí el templo de Diana, que era considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Entonces, todo eso le daba a este lugar. Además, era el lugar de veraneo de los emperadores y de la clase patricia de los romanos, ¿ya? Y por lo tanto, tenía todas estas cosas que le hacían, por así decir, la perla del Asia Menor. Pero a la vez, encontrábamos que la máxima expresión de la depravación del imperio greco-romano o del mundo greco-romano se daba en esta zona. O sea, el templo de Diana, que tenía una medición de acuerdo a los cálculos con la medida más pequeña, ¿no es cierto?, de 120 metros por 60, con columnas que iban hasta los 50 metros, algunas de ellas, ¿no es cierto?, que no alcanzaban, 20 metros de columnas las más grandes, y había más de 100 columnas de mármol. Entonces, se ejercía como parte del ritual a Diana todo lo que era las orgías sexuales, ¿ya? Entonces, todo eso era parte de este mundo, y en ese mundo es que la iglesia estaba dando la pelea por la buena batalla de la fe. Entonces, era un ambiente absolutamente hostil desde todo punto de vista. Además, gran parte de la población establecida de Éfeso vivía en función de lo que producía el templo, ya sea a través de la idolatría, a través de la prostitución, a través de los impuestos, en fin, todo giraba en relación a Diana. Es como si dijésemos nosotros hoy día Andacollo, todos estos pueblos así, que crecen y funcionan y se preparan durante todo el año para esos momentos peak de sus festividades. Con imagen y todas estas cosas. ¿Ya? Entonces, ¿por qué decimos que además Éfeso es una iglesia, o fue la iglesia más importante del Asia Menor? Vamos a leer primero Hechos 18 al 19. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria,
y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Ya. Uno de los maestros de la iglesia de Éfeso fue el mismísimo apóstol Pablo. Pablo estuvo cerca de 3 años en Éfeso, cuando él dice: he decidido pasar aquí hasta Pentecostés porque se me ha abierto puertas, recuerdan en Hechos, ¿no es cierto?, para la predicación del Evangelio. Él se queda aproximadamente 3 años ahí en Éfeso, ¿ya? Y dentro de sus líderes tenía este matrimonio de Priscila y Aquila, que fueron realmente baluartes dentro no solamente de la iglesia de Éfeso, sino que también de la propagación del Evangelio en el Asia Menor. Hechos 18, 24 al 26. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Ya. Otro personaje también potente en la Escritura era este hermano llamado Apolos, ¿ya? Él tenía una característica que era, a diferencia de Pablo, él era elocuente en palabras, ¿ya? Y eso entonces también él hizo escala y estuvo tiempo ministrando en Éfeso. De hecho, él recibió instrucción de Priscila y Aquila. Entonces, ahí lo ven estos hermanos que eran discípulos de Pablo y lo instruyen o completan, mejor dicho, su instrucción, ¿ya? El que dijera que no conocía o que conocía solamente el bautismo de Juan no significa que no era cristiano, sino que simplemente tenía una parte del conocimiento. Recuerden que está el Nuevo Testamento en formación, no se está leyendo ahí ni la carta de Éfeso ni la carta de estos, se está viviendo este proceso. Entonces lo toman, lo instruyen, lo preparan. Pero ¿cuál es el punto? Es que también Éfeso tuvo la predicación, la enseñanza de Apolos, ¿ya? Hechos 19. Él venía de Alejandría. Eso significa que venía de Egipto. Para que vean el popurrí, que es algo que no entendían ayer en una charla, que los judíos, antes que todo, son judíos. Porque preguntaban a uno, ¿dónde nació usted? Acá, allá, pero son judíos. ¿Pero cómo son judíos? Entonces, de todas partes siempre ha sido así, porque Israel siempre ha sido dispersado. Siempre, nunca, hasta hoy. Recién están volviendo, pero el sino de los israelíes es la dispersión. Hechos 19, 20 y 21. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. 1 Timoteo 1:3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Esto es importante porque cuando retomemos la lectura de la carta de Juan a los hermanos de Éfeso, vamos a ver que entre las cosas que dice que no soportaban a los malos, la depravación era grande, la maldad era grande. También se calcula que justamente por esta cantidad permanente de población flotante que había en función del templo, la delincuencia también era grande. Entonces, entre otras cosas, la iglesia estaba con la permanente amenaza de que se introdujeran todas estas doctrinas heréticas dentro de ella, ¿ya? Entonces, eso es importante porque la cuna de la filosofía no solamente estaba en Atenas, sino que también en Corinto y en Éfeso. Eran los 3 puntos fundamentales de la explosión de lo que era la filosofía griega. Entonces, permanentemente estaban siendo amenazados por este tipo de doctrina. Pablo dice a Timoteo: te dejé en Éfeso para que, como guardia, ¿no es cierto?, ahí cuides que no se introduzcan estas cosas en la iglesia, ¿ya? 2 Timoteo 1, 16, 18. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló.
Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Entonces, otro hombre importante en el término de lo que significaba el ministerio, Onesífero. También parte del entrenamiento, del funcionamiento, de la alimentación espiritual de la iglesia de Éfeso. ¿Por qué colocamos esto? Porque en definitiva nosotros tenemos acá el por qué ahora entendemos de un poquito mejor manera. Volvemos a Apocalipsis en el capítulo 1, el versículo 2 y 3. Apocalipsis 1, 2 y 3 dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los Guillermo Maldonado, que no son, y los has hallado mentirosos. ¿Ya? Falsos apóstoles. Recuerden que siempre la iglesia ha tenido amenaza de falsos apóstoles, falsos maestros, falsos enviados, falsos, siempre. Entonces, la iglesia de Éfeso hacía viva la palabra de probar los espíritus. Probar los espíritus significa si esta persona está con el espíritu de Dios o el espíritu del diablo. Esa es la situación. Entonces, la importancia de que esta iglesia era vigilante en su doctrina. ¿Y por qué tenía tan buen discernimiento? Dice, y se esforzaba en eso, porque su formación estuvo, ¿no es cierto?, plagada de hombres de Dios, entregados y verdaderamente cuidando la doctrina, ¿no es cierto?, y habiendo sido enseñado de primera mano, y finalmente, al final de los tiempos, también pastoreado por el mismo apóstol Juan. Entonces, dice: y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido. No es fácil resguardar la sana doctrina. Realmente es una situación, sobre todo en un ambiente tan, entre comillas, donde la tolerancia se eleva como una cosa, un bien fundamental y sumamente deseado, ¿no es cierto? Aparecer con un concepto absolutista trae, ¿no es cierto?, mucho sufrimiento, mucha contradicción, trae también mucha persecución por el hecho de que, y no estoy hablando de aquella gente que no es cristiana, sino que eso ni hablar, sino que muchas veces de las iglesias, entre comillas, cristianas, que le abren la puerta al mundo con una visión evangelística errada, en la cual permiten que el mundo entre en la iglesia, en vez de llevar la iglesia al mundo y que gane el mundo o que sea sal y luz en el mundo. Lo que hacen es abrir la puerta y entran entonces al enemigo al mismo campamento. Y entonces cuando el enemigo se establece en el campamento, el enemigo tiene acceso al cuerpo mismo. Entonces eso es lo que está diciendo. Por eso le dice a Timoteo, recuerden el pasaje que leímos: te dejé en Éfeso para que tuvieras cuidado, porque ya se están introduciendo hombres falsos, ¿no es cierto?, con artimañas, con una serie de falsas doctrinas, y esa gente no perdona el rebaño. Entonces, dice: has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. ¿Ya? Pero, entendemos esa riqueza doctrinal. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué significa haber dejado el primer amor? Seguir entre el Evangelio, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu primer amor? Jesús. Esto no tiene que ver, como muchas veces de manera equivocada nosotros lo vemos, como que se dice que cuando tú recién te convertiste, ¿ya?, era como que tenías una felicidad y una alegría. No, el concepto primer amor se refiere a que Jesús es lo primero, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo es que nosotros comenzamos a perder ese primer amor? Porque le digo una cosa: tú hoy día, independiente de los años que tengas, si has sido un cristiano perseverante, una cristiana perseverante, tú hoy día amas más a Dios que cuando partiste. ¿Cierto? Amas más a Dios que cuando partiste. Entonces no tiene que ver con algo cronológico, sino que tiene que ver con un asunto de conocimiento. En el tiempo, Dios te ha ido liberando, en algunos casos dolorosamente, en otros casos no tanto, de lo primero que nos libera, de la mentira a la verdad. ¿No es cierto? Cuando nosotros comenzamos como cristianos, muchos creían que el catolicismo era también hermano, eran cristianos, no era tan complicado. Yo cuando me convertí al Señor, o cuando el Señor me salvó, mejor dicho, yo no me convertí, estuve 2 meses más en la masonería porque en ese entonces no encontraba ninguna contradicción. Pero el Espíritu Santo se encarga de llevarte, de sacarte, en la medida que tú vas
perseverando y conociendo. Por eso dice que la renovación de nuestra mente es en función de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, la oración, la interacción como hermano va haciendo que el Espíritu Santo te vaya haciendo cada vez más agudo y entonces tú dices, no, esto no es de Dios. Y vas dejando cosas y otra vez vas incorporando cosas. Ese es el ejercicio de la santificación. Entonces nosotros hoy día tenemos más temor de Dios que antes. Como cristianos hoy día tenemos un conocimiento, y debe ser así, mayor que el que teníamos cuando comenzamos. Hoy día tenemos más argumentos para evangelizar. Hoy día tenemos más experiencia, tenemos más amor de Dios, entendemos mayormente la urgencia. ¿No es cierto? Entonces, no se refiere a una cosa cronológica de que cuando recién empecé. Más bien cuando yo recién empecé, por lo menos en mi experiencia, estuvo más caracterizada por errores que por aciertos. ¿Por qué? Porque no había un trabajo en mi carácter. Entonces era un mandar a la gente al infierno sin mediar mayor cosa. Sin compasión y casi que te achurrasques por tonto. Pero en el tiempo, ¿qué es lo que pasa? Dios va cambiando tu corazón y te va dando ¿qué cosa? Compasión. Y entender la gracia de Dios y la soberanía de Dios y de entender que no tenía ningún merecimiento, porque cuando uno trata a las personas así, ¿sabes qué pasa? Cree que merece algo y que es mejor que el otro. Y cuando entiendes que es por la pura gracia de Dios, sin saber por qué, porque éramos de la misma masa, Él por su infinita voluntad, bondad, Él hizo un vaso de honra y otro de deshonra, donde yo no tuve ninguna participación, entonces tú dices realmente Dios es misericordioso, amoroso, y eso te abre la compasión hacia los demás. Todo esto lo quiero decir para que no confundamos con este concepto tan habitual evangélico, que decir el primer amor es que cuando tú andabas lleno de flores y a todo el mundo le decía Cristo te ama, ¿no? No. Se refiere a que el primer amor es lo primero que encabeza nuestra vida y como cristianos, en el tiempo, Cristo ha llegado a ser lo primero en nosotros. Espero, ¿no es cierto? ¿Qué le pasó a la iglesia de Éfeso? La iglesia de Éfeso, justamente por esta condición de tanto ataque a la doctrina, ¿no es cierto?, se fue a un rincón de la ortodoxia escritural y de alguna manera cerró las puertas al evangelismo. Dejó de buscar a Dios y comenzó a establecer, ¿no es cierto?, una ortodoxia fría, donde ya no queremos la salvación necesariamente del perdido, sino que queremos que el perdido no contamine la iglesia. ¿Ya? Y eso es algo que no podemos evitar, porque una iglesia es un lugar abierto, ¿no es cierto? ¿Quién podría decirle a alguien si no lo conocemos y si no es esta cosa aquí y que quiere entrar a la iglesia? ¿No es cierto? No tenemos ningún detector ni nadie tiene un poder especial para saber no es cierto? Pero cuando tú llegas a un punto de que en definitiva comienzas a estar tan urgido por que no entre lo falso a la iglesia, que puedes caer en el hecho de perder el amor por la obra. El amor por la obra es para la gloria de Dios, pero Dios, a través de nosotros, quiere alcanzar a sus ovejas que están en el mundo. Por eso es que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que Dios le dice a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso tenía una ortodoxia, o sea, tenía una doctrina bien establecida, pura, sana, pero había caído en la frialdad de la ortodoxia. La frialdad de la ortodoxia hace que tú te acotes a una forma, por así decir incluso, y que comienzas a ver que esas cosas tienen que todo, de alguna manera, verlo igual. No hay lugar a una apertura, sino que todo, en definitiva, en un momento determinado, no está bien. Y a veces uno cae en eso. Yo le contaba a los hermanos en la mañana que es cierto, muchas veces hemos dicho que el entregar tratado y todas estas cosas no es siempre productivo, o dice llanamente la información que tienen los tratados no son como debiera ser con un llamado al arrepentimiento, sino que dicen, Dios te ama, estamos separados de Dios, ¿no es cierto? Y eso hace que uno, claro, actúe con una ortodoxia, pero olvide que Dios puede usar cualquier cosa, como en la Biblia usaste un burro. No estoy validando un método
de manipulación. Estoy diciendo que hay hermanos, iglesias, ministerios que están realmente realizando una actividad, ¿no es cierto?, que a lo mejor no encaja con una, entre comillas, ortodoxia perfecta, ¿ya? Pero que también Dios está bendiciendo. Es como la Radio Armonía. La Radio Armonía, 15 días pide plata, ¿no es cierto? Tiene programas del Palau, de todo eso, pero también hay gente que se ha convertido de verdad a través de la radio. Dios no va a salvar una radio, Dios va a salvar personas. Por si acaso, en la iglesia de Éfeso no todos se iban a salvar y en la iglesia de la Odisea no todos se iban a perder. ¿Ya? Entonces, mi hijo que fue al estadio me dijo, mira papá, andaban unos hermanos, me dijo, así como de tu edad, o sea, no eran jóvenes ya, pero tampoco eran tan viejos. ¿Ya? Entonces me dijo, y estaban repartiendo esto, y ¿para qué esta cuestión? Dije yo, la Copa América, Chile, y era un plan de salvación. Y dice que, pero no, casi ni viendo el partido y entregando, dice que Dios lo bendiga, ¿cachai? Entonces tú dices, hay amor en eso. Hay amor en eso, ¿me entiendes? Quizás mi visión del folleto puede ser discutible, ¿ya? Pero hay una acción de amor. ¿Qué quiero decir con esto? No que nosotros seamos como la iglesia de Éfeso, sino que tenemos que siempre, una iglesia, hermano, es un organismo vivo, no es una institución que uno pueda manejar en base a programas solamente, es un organismo vivo, que permanentemente nosotros tenemos que estar monitoreándonos, ¿me entiendes? Porque el otro extremo es abrirle la puerta al mundo y todos pisan lob, entren, ¿no es cierto? Y no. Entonces, poder tener un programa en la iglesia que de alguna manera tenga la capacidad de entrenar a los hermanos para que no se genere un tema de ortodoxia solamente, sino que eso cumpla el papel que debe cumplir, que es transformarnos para que seamos sal y luz en el mundo, para que evangelicemos, para que ganemos el mundo, para que Dios nos use, todo eso. ¿Me entiendes? Porque no somos nosotros rabinos que nos juntamos a estudiar la Biblia y el resto del mundo no nos importa. Si nosotros estamos siendo instruidos es porque Dios nos está usando en el lugar donde estamos. Cuando tú, no sé, pues estás trabajando, tienes alumnos, entonces tú dices, Señor, si tú me trajiste acá, yo tengo que hablar. Y se irá a convertir un alumno, una alumna, no todo, un apoderado, un vecino, ¿ya? Entonces todo eso es parte de este proceso que Éfeso perdió, a tal punto que esa iglesia pereció, siendo la más fuerte del Asia Menor, fue la primera en perecer, ¿ya? En desaparecer como iglesia. Así que el tema del candelero que Dios dijo, ¿no es cierto?, si no quitaré tu candelero, no significa que perdieron la salvación los que eran salvos, sino que significa que Dios cumplió su palabra. Entonces, porque la cabeza de la iglesia es Cristo, es Cristo. Dejaron de alumbrar, ¿ya? Dejaron de entender que el fuego no era solamente para mantenerlo, sino que el fuego era para expandirlo, para mostrarlo, para alumbrar. Eso uno tiene que entender el equilibrio, hermano. Una de las cosas más difíciles es el equilibrio. ¿Por qué tenemos los ministerios que tenemos? Por ejemplo, ¿no es cierto? Porque a veces la gente, como en iglesias, sobre todo del corte norteamericano, existe ministerio para todos. Ministerio para los separados, los perdidos, los estos, los alcohólicos, Entonces, finalmente, toda la gente como que se especializa en cada cosa y finalmente, si yo soy del ministerio de los alcohólicos, no puedo atender a esto porque yo estoy especializado en alcohólicos. Entonces, todo eso que nace como una buena idea, uno tiene que siempre buscar el equilibrio. ¿Qué tiene la iglesia? Tiene un estudio evangelístico, que es una forma, ¿me entiendes? Pero la idea es que cada uno de nosotros, ustedes, hermanos y hermanas, por ejemplo, el día sábado pasado hubo una charla de creacionismo, ¿ya? Y esa charla de creacionismo fue bastante buena, pero yo quiero decirle a los hermanos y hermanas, la gran mayoría lo sabe quizá, que nosotros en la iglesia se hizo esa jornada, esa charla, la hizo un hermano con tan buena preparación como la que traía este hermano, ¿me entiendes? Entonces, para nosotros poder también apreciar esas cosas, porque ustedes, aunque a lo mejor no lo logran sopesar completamente,
Pero ustedes tienen una preparación hoy día, por ejemplo, cualquiera de ustedes sabe que el catolicismo no es de Dios, tiene cómo defenderse frente a eso, que el Islam no es de Dios, que Alá no es lo mismo que Jehová, y todas estas cosas así. Pero hay hermanos y hermanos que no lo saben. O si lo saben, es solamente porque lo escucharon, pero no tienen ningún argumento para realmente establecerlo. Entonces, no es solamente la ortodoxia, sino que eso te tiene que servir, porque te va a tocar un musulmán, te va a tocar esto, y no es entrar en una guerra con la persona, sino que es tener las cosas claras y dejar que el Espíritu Santo use la verdad que tú tienes, que es de Dios, y que cumpla su función en la persona que lo está recibiendo. Eso ya no es cuenta nuestra, pero tú tienes que tener, yo tengo que tener la verdad clara, ¿me entiendes? Y para eso nos preparamos, Entonces, la iglesia de Éfeso le pasaba eso, O sea, ¿ya? el problema entonces no estaba en las obras que hacían ni en el arduo trabajo. No, estaba en que perdieron el motivo, por así decir, de que, ¿cómo decirlo? Es una de las situaciones difíciles porque es la más complicada de entender, porque la otra estaba muerta, la otra dejaba a Jezabel, la otra, qué sé yo, era vomitiva, era apóstata. La de Esmirna no corre porque la de Esmirna era la iglesia perseguida y las iglesias perseguidas siempre son puras porque los impuros no se van a quedar para que los maten, ¿ya? Y la de Filadelfia era la iglesia fiel. Entonces, Éfeso es considerada, por eso también se le llamaba en la antigüedad la deseada, porque de alguna manera era una iglesia recta. No de alguna manera, era una iglesia recta. Pero se fue al extremo de la ortodoxia fría y perdió el amor por las almas. ¿Ya? El amor por las almas. ¿Activismo podría ser? No, ni siquiera eso. Yo creo, no lo hice mucho en la historia, pero yo creo que se encerraron principalmente en ello y de alguna manera se fue generando un estado de encierro. ¿Podría ser indiferencia? También, por ejemplo, hay algo hoy día, no sé si ustedes han escuchado, pero hay un movimiento que no es nuevo, pero que se llama el hipercalvinismo. Ustedes saben que los gringos tienen dividido todas las cosas, pero ya, el hipercalvinismo. Los que están asociados con el calvinismo saben que hay una controversia entre el calvinismo y el arminianismo, que son corrientes históricas, ¿no es cierto? Y muchas veces nos dicen a nosotros que somos calvinistas, y la verdad es que nosotros no somos ni calvinistas, ni luteranos, nosotros somos de Cristo. ¿Ya? La Biblia habla de la soberanía de Dios y esos somos. Pero dentro de estos movimientos que religiosamente, ¿no es cierto?, tienden a ser etiquetados, existe el hipercalvinismo. El hipercalvinismo dice lo siguiente: ¿Dios sabe quiénes son sus ovejas? Sí, ¿no es cierto? Él haga algo o yo no haga nada, ¿las va a traer igual porque ellos son suyas? Sí, entonces no hacemos nada. ¿Me entiendes? Entonces no hacemos nada, no evangelizamos, no, que vengan. ¿Es eso lo que dice la Biblia? No. ¿La Biblia dice que Dios conoce a sus ovejas y Él las eligió ante la fundación del mundo? Sí, pero ¿qué nos dice a nosotros? Ir por todo el mundo, hacer discípulos, amar al enemigo, evangelizar, ser sal, ser luz, transformar, etc. Entonces yo tengo que hacer lo que me corresponde a mí. ¿Se entiende? Para mí, Éfeso llegó a ser un poco eso, una doctrina correcta. Dios es soberano. Pero esa soberanía le pertenece a Dios. Él me ha dado una misión y esa misión es ir por todo el mundo. ¿No es cierto? Incluso dentro de una misma iglesia, el Señor dice, deja que el trigo y la cizalla crezcan juntos. O sea, son cosas que de repente uno tiene que ir procesando. ¿Ya? No porque permitamos que alguien esté, pero lo que está diciendo es que nosotros no sabemos efectivamente quiénes son cizaña, sino que va a ser el día en que Él venga y coseche. ¿Me entiendes? Y que en toda iglesia está presente eso. Además, Entonces, Y aquí además dice, y les llama la atención a que hagan las primeras obras. Claro. Ellos habían dejado de hacer esa primera Exactamente. ¿Por qué? Porque en definitiva la ortodoxia, y es lo que, créanme ustedes, nosotros hemos tenido crecimiento y hemos tenido una profundidad doctrinal como iglesia que no teníamos hace 3 o 4 años atrás. Pero todos nosotros sabemos que no ha sido fácil. Y no es fácil, ¿por qué? Porque nuestra tendencia siempre es a decir, bueno, si esto es así, entonces ¿para qué hago esto? ¿Me entiendes? Entonces llevar el buque al equilibrio cuesta sangre, hay muertos, heridos, ¿no es cierto?
de todo, pero el buque tiene que avanzar. Pero ¿qué es lo que hoy día la iglesia reconoce en términos generales? Que Dios es soberano, pero que nos ha dado una misión, ¿no es cierto? Y en eso enfocamos, Entonces, esa misión, que es lo que Dios me ha dado, en eso yo tengo que dedicar mi vida. No perder lo otro, pero lo otro no reemplaza esto. No es esto o esto, son ambos. Esto sostiene esto, y esto le da sentido a esto. Ortodoxia sin esto es eso, hipercalvinismo. Esto sin doctrina es abrirle la puerta a Satanás y que se instale con monos y petacas en la iglesia. Entonces, no es fácil porque la iglesia es un organismo vivo. ¿Qué debe hacer la iglesia? La iglesia debe tener, ¿no es cierto?, instancias donde los hermanos reciban instrucción. Hay personas que me decían, sí, pero es que como que en la iglesia falta un espacio para llenar y como que... No, en la iglesia hay, si seguimos una línea normal o general o para lo que está constituido tenemos un evangelismo. Esa persona se supone que no conoce al Señor, recibe al Señor, el Señor lo llama a través de esto. Después hay un discipulado, la persona recibe una instrucción un poquito más grande y la introduce más ya en el mundo de la iglesia propiamente tal. Y tenemos después los estudios bíblicos, el estudio de varones, el estudio de mujeres, este estudio, y claro, el bautismo, todo. Entonces, eso nos da para más cosas y yo no creo, por lo menos en mi pensamiento, que deban existir más cosas. Cuando alguien dice, hoy debiéramos hacer un ministerio hospitalario. Lo que debieran hacer es, hermanos, que vayan a los hospitales y con libertad, ¿no es cierto? Porque tienen la preparación para hacerlo, si quieren hacerlo. ¿Me entiendes? Pero formar cosas es siempre estar agrandando el paño hasta que en definitiva tenemos la reunión de ministerio, son 500 personas. Y lo que nosotros tenemos en la iglesia son servidores. Hay modelos ¿cómo se llama esto? De liderazgo y toda esta cosa, pero principalmente por eso le llamamos nosotros servidores. ¿Por qué? Porque la idea es esa. Un servidor es alguien que está trabajando en una necesidad de la iglesia. Ese servidor hoy puede estar enseñando niños y mañana puede estar cantando o pasado puede estar en el sonido, de acuerdo a las necesidades y al adiestramiento que Dios le va dando, enseñando acá. ¿Me entiendes? En cambio, cuando dice yo soy pastor de jóvenes, o sea, solamente los jóvenes, pastor de la alabanza, solamente yo me dedico a la alabanza, y pierde este sentido general o global que tiene que existir en una iglesia. Por supuesto que hay responsabilidades, pero no estratificar a tal punto, ¿no es cierto?, que sean como parcelas dentro de la misma iglesia. No es fácil. Cuando uno entiende por qué es que se han generado muchas veces tradiciones tan nocivas como el hecho de que hay congregaciones donde, por ejemplo, viene un inconverso o una inconversa con pantalón y bota y el hermano que está en la puerta no la deja entrar porque no está vestida acorde. Eso está mal, pero ¿cómo es que nació eso? Eso nació como una manera de regular en cierta medida, pero después se transformó en una ley más grande que la palabra. Entonces, esas son las cosas en las que nos tenemos que permanentemente cuidar. La iglesia de Éfeso era una iglesia modelo desde el punto de vista doctrinal y una iglesia que había perdido esas primeras obras de compartir permanentemente el Evangelio. Una de las cosas, por ejemplo, que hago yo es mantener un vínculo con el mundo exterior a través de una fundación, de esto, porque eso me permite relacionarme con inconversos a través de una necesidad de ellos, pero en el fondo es un beneficio, entre comillas, para mí y me permite mantenerme predicándole el Evangelio a inconversos. Porque si no, significaría un encierro absoluto y después a quién le comparto. Terminemos con... ¿Quiénes eran los nicolaitas? Ahí vamos, hija mía. Los nicolaitas, ya. Entonces, pero dice el versículo... Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. ¿Ya? Este no es un arrepentimiento para salvación.
¿ya? Esto no es un arrepentimiento para la salvación. Nosotros como cristianos seguimos arrepintiéndonos, ¿ya? Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Ya, yo busqué en dos comentaristas que me merecen mucha... Porque no hay... esta lectura de los nicolaitas. La primera, ¿no es cierto?, es que existió un sacerdote llamado Nicolás que formó una secta herética muy similar a a esta concepción griega de los epicúreos, que era que todas las experiencias en sí eran válidas porque las experiencias tenían que ver solamente con el cuerpo y no afectaban el alma, ¿ya? Entonces yo podía pecar, hacer todo, sobre todo esto siempre en el corte del índole sexual. Recuerden que era una cultura que no tenía la pornografía al nivel de lo que tenemos nosotros hoy día, pero sin embargo tenían el mismo o quizás mayor nivel de depravación que el que nosotros vemos hoy día en la comunidad, por lo menos como se ve, ¿ya? Y de ahí vendría este concepto de los nicolaitas. Otro comentarista dice que esto correspondería a a la definición de la palabra, ¿ya? Que diría la palabra nike, y nike, que es poder o fuerza, y laos, que es pueblo. Entonces era como el poder o la fuerza del pueblo. Esto en relación, que es lo que decía este comentarista, a el hecho de que el pueblo elegía su pastor. Y entonces habían, no por llamado necesariamente, sino por popularidad, por así decirlo. Cosa que hoy día o existe, por ejemplo, en cierta medida, que es un modelo que existe, pero no es bíblico. Por ejemplo, en los Estados Unidos, las personas estudian en una universidad cristiana sin necesariamente tener un llamado. Hay estudios que hablan que el 70% de los que se reciben como pastores después de 4 años no tienen verdaderamente un llamado y la gran mayoría de ellos nunca ejerce, entre comillas, el pastorado. Hay un 30% que sí. Después tenemos otra vía que es el seminario, que alguien que siente que tiene un llamado, ¿no es cierto?, y entra entra a un lugar, claro, a capacitarse. Pero tampoco eso tiene una confirmación de una asamblea, no, sino que en realidad yo siento que el Señor me está llamando, todo, me voy a inscribir en este seminario, ¿ya? Esto no es un problema ni en un seminario ni en una universidad, sino que el sistema. Yo, pastor, en Estados Unidos, termino mis años de estudio y postulo a la iglesia cristiana de Maryland. A la parte latina, no, al inglés. ¿Ya? Entonces ellos tienen 250 latinos y ellos necesitan a alguien que los pastoree. Ellos me entrevistan a mí. Ellos ven mi perfil. ¿Ya? No mi perfil, mi currículum. No mi perfil. El currículum. ¿Ya? Entonces, ¿sabes qué? En realidad te vamos a llamar, estamos entrevistando a otros pastores y te llamamos en una de esas tu casa. Entonces, pues ellos deliberan, ¿sabes qué? No, en realidad no. O en el supuesto caso que me contrataran, si yo después en el andar del tiempo quiero yo, a lo mejor, no sé, pues, dirigir la iglesia de otra manera o enseñar otra cosa, entonces ellos me van a llamar y van a decir, mira, te vamos a dar la primera advertencia. Oye, esto es hecho verídico, ¿eh? Te vamos a dar la primera advertencia, nosotros no trabajamos, esta es nuestra línea, el pueblo. Si no te sujeta, entonces te despedimos. Así es como funciona. O en su defecto, yo estoy contratado por esa iglesia, tengo 250 miembros, la iglesia en general tiene 1500 miembros, y de repente alguien me llama de una iglesia en Los Ángeles por el doble de sueldo. Y yo postulo y me cambio después de iglesia. Porque es así como se empieza a manejar esto. Y me entrevistan y mando el currículum y toda la cuestión.
Así es como ocurre. Así es como ocurre. A no ser que yo además pertenezca a una corporación, los bautistas del sur, los bautistas de acá, ¿no es cierto? Que en definitiva de sus seminarios salen y los designan a lugares por el tiempo que ellos determinan. El pastor está empezando recién a aprender a usar su callado con esta oveja, la está conociendo, y lo sacan y lo ponen en otro lado, cosa que nunca he entendido. Bueno, eso tiene que ver un poco con este nicolaísmo que se había empezado a dar en... Recuerden ustedes que aquí estamos hablando de la cuna, entre comillas, de la democracia y todo esto, entonces era un sistema que también se quería introducir dentro del funcionamiento de la iglesia. Ya no vamos a hablar hoy día de cómo es que debe ser y toda la cosa, pero en definitiva hay otros factores que surgen y que se deben tomar en cuenta a la hora. El pastorado es un llamado. Obviamente tiene que uno capacitarse, pero es un llamado. Es un llamado que no siempre se recibe a la primera de buenas a primeras, y normalmente el llamado es el último en aceptarlo. No siempre es así, ¿me entiendes? Pero no se trata de que yo quiero ser pastor, ¿ya? O que yo quiero hacer esto, o que mi hijo, porque yo soy pastor, él hereda el pastorado y entonces todos, después mi esposa es la pastora, mi hijo el pastor, el otro está allá y al final todos vivimos de la iglesia. ¿Ya? Puede que se dé en algún caso, pero no necesariamente es así. No necesariamente es así, ¿ya? Bien, después, entonces los nicolaitas, existen esas dos posibilidades. Yo pienso que la segunda, el Nikelaos, es como la más, aunque hay un Nicolás que se nombra en la escritura, no necesariamente ese tiene que ser el que posteriormente generó esta secta de los nicolaitas. Como fuera, era un sistema de pensamiento herético, antibíblico, anticristiano, fuerte, potente, que tenía gran influencia en el mundo de Éfeso, pero que la iglesia supo mantenerlo afuera. ¿Ya? Supo mantenerlo afuera. Y dice: a los que vencieren, les dará de comer de ese árbol que en el Edén es prohibido, en Apocalipsis es entregado. Edén habla de la entrada del pecado, Apocalipsis el término de esa situación. ¿Ya? La maldición, la bendición eterna. Vamos a ver también un contraste entre uno y otro. Entonces, eso era la iglesia de Éfeso. Recuerden que también esto tiene una aplicación. Todas las iglesias, de alguna manera, tienen una tendencia. Una tendencia. Nadie es estrictamente así. Por eso también Dios eligió 7, ¿no es cierto?, para mostrarnos recuerden que el número 7 significa algo completo o pleno. Es la plena imagen de la iglesia. Una plena imagen de la iglesia. Una iglesia que puede ser ortodoxa. No está garantizando que toda la gente de Éfeso fue salva, así como no está diciendo que toda la iglesia de la Odisea fue perdida. ¿Ya? ¿Por qué? Porque siempre al final está la palabra arrepiéntete, y nosotros tenemos confianza en el Señor que siempre hay arrepentimiento, aún en la iglesia más apóstata. Esta es la iglesia rechazada, que existe también. ¿Ya? Es la iglesia rechazada.